Ginebra 2010. El excapitán Sergio Castillo y el Cucaracha, antiguos integrantes de un comando de ejecución del ejército durante el gobierno de Alberto Fujimori, se encuentran. Han pasado muchos años sin verse, ríen, beben, recuerdan y cada uno a su modo trata de sobrevivir a la inmigración y a la violencia de su exilio. ¿Puede una dictadura empezar antes de realizarse el golpe de Estado? Distintos géneros, voces, estilos, técnicas y estrategias literarias confluyen en una obra donde sus personajes y las historias que cuentan describen el envilecimiento colectivo que padecía un país bajo un régimen de terror y miedo. Corrupción, narcotráfico, terrorismo, violación de los derechos humanos. Albatros es una radiografía absoluta del poder, donde la violencia estructural es la política de un gobierno que se abre camino entre cadáveres y tumbas. Albatros, de José Luis Torres Vitolas, publicada en lengua de trapo y ganadora del premio Alfonso el Magnánimo de narrativa. Buenos días, José Luis, y bienvenido a Periodista Digital. Bueno, buenos días, Lorenzo, muchas gracias por invitarme y un gusto estar aquí. Bueno, lo primero que te tengo que decir, y procuro no hablar a la ligera, es que has escrito una novela extraordinaria, y quiero darte mi enhorabuena. Pues muchas gracias. Es una novela durísima, terrible, que me figuro que te habrá costado escribir, no solo por la complejidad que tiene, que ahora comentaremos, sino por todos los temas que tocas, ¿no? Sí, bueno, tiene siempre el recuerdo de épocas tan difíciles y tan duras, que al menos a uno le tocó vivir muy cerca, pues siempre cuesta bastante. La novela se abre con dos conocidos, como he comentado al principio, que se encuentran en Ginebra, en la librería Albatros, que es una librería que existe, que es real y cuyo personaje, director de la librería, también es un personaje de la novela. Efectivamente, lo mismo que algunos escritores que aparecen. Y es un personaje que se ha vuelto literario porque aparece en muchas novelas ya, sí. Rodrigo Díaz. Sí. ¿En qué otras novelas aparece? Aparece en Un asunto sentimental de Jorge Eduardo Benavides, que yo recuerdo ahora. Y en cuentos que le han dedicado Juan Carlos Méndez Guedes, Chirinos, Nicolás Marín también me parece que le dedica algún cuento, Domenico Chiappe también lo hace aparecer en el último, El tiempo de encierro. Sí, publicada en la misma editorial, En lengua de trapo. Es una librería, Albatros, a la que se invitan muchos escritores de lengua castellana, ¿verdad? Sí, es una librería que vende libros en castellano en Ginebra y hace un gran esfuerzo por difundir la literatura en castellano. Lleva autores, los invita a hacer presentaciones con ellos, hace mesas redondas, hace encuentros, hace discusiones. Y aparte eso también hace un trabajo de apoyo social que muy poca gente conoce. Eso lo hace de manera silenciosa, tanto Rodrigo como Hortensia y en su tiempo Rosita. Muy bien, bueno, pues como comentábamos, la novela empieza en la librería Albatros con dos personas que se encuentran allí, que se ponen, bueno, no se encuentran allí, van allí, se encuentran en las calles, de Ginebra, van allí, hablan con el dueño, con Rodrigo. Y entonces esto recuerda, la novela podría haberse titulado quizás Conversación en Albatros. Sí, como comentó Pedro Crenes, ¿no? En una reseña que hizo, sí. Se sientan a conversar en Albatros. Se sienta a conversar en Albatros y entonces cada uno de ellos arrastra un pasado muy ligado al gobierno de Fujimori, ¿no? Y a lo que hay antes, y mediante una estructura que ahora nos comentarás a base de retazos, de conversaciones, de lo que parece recortes periodísticos, a veces informes del partido, tal, vas construyendo un artificio, una narración en donde al final encajan todas las piezas, ¿verdad? Sí, bueno, es esa estructura fragmentaria que está compuesta de diversos estilos y estrategias vienen a propósito de mi formación un poco y también de mi recorrido por el lado ajeno a mi formación universitaria, que es, yo vengo del cómic, vengo de hacer cuentos, entonces esa historia de cómic y de cuentos pues me ayudan a retasear de algún modo la novela y componerla de esa forma. Mi lado de ingeniero me permite armarlo utilizando algunos recursos. Es una estructura compleja, ambiciosa. Tengo que decir que es una novela que se lee muy bien, es decir, en ningún momento se pierde el lector. No hay que ser un lector avanzadísimo para comprender, para seguir con fluidez la novela.
Entonces me figuro que habrá habido mucho trabajo de limar, de medir, de tensar, ¿no? Sí, mira, una de las cosas que me preocupaba mucho al comienzo, cuando la terminé, era que el lector no se perdiese. Como había tantas intromisiones de los diversos planos que habían en la historia, entonces me propuse, y ahí entró mi lado editor, educar al lector para leer la novela. Entonces empecé a hacer una estrategia de cómo empezar a leer la novela dentro de la novela. O sea, uno no se da cuenta, pero en la novela hay pistas para que cuando al comienzo empieza a intervenir el tío o alguna otra voz, dicen va a intervenir de alguna manera soterrada. Entonces tú ya te preparas, porque te lo ha dicho el narrador. Sí. O el personaje. Pero después ya entra solo, porque ya no hace falta que te lo vuelva a decir el narrador, ya te ha preparado la novela para eso. Entonces, ese pequeño truco de ayudar al lector a no perderse, pues fue en las siguientes correcciones, ¿no? Que tomaron su tiempo. Tienes una formación de ingeniero. Los ingenieros generalmente tenéis la cabeza muy bien amueblada. Me viene a la cabeza otro escritor que estructuraba muy bien y que la sintaxis y tal, que es Juan Benet. Supongo que esa estructura mental te habrá ayudado mucho a la hora de estructurar la novela, ¿no? Claro, mira, a mí todo texto Hablar literario... de la matriz. Sí, yo te comentaba que la estructura la formé como una matriz, pero también algo que me ayuda a mí cuando construyo textos es considerar que un texto es casi como una ecuación. Si yo pongo un x más 5 igual a 10, x evidentemente vale 5. Entonces si pongo ese x igual a 5, y digo 5 más 5 igual a 10, ese 5 me sale obvio. Entonces debo convertirlo en incógnita o no lo pongo. Entonces así evito redundancias. Es una novela durísima, una novela muy dura, muy sórdida en algunos momentos, sobre la violencia que instaura el poder, ¿no? Sí, mira, y es curioso porque me centro mucho en el periodo más democrático de Fujimori, ¿no? Que son los primeros años cuando salió elegido y ya cometía todas estas tropelías, ¿no? Y todos estos atropellos que son recurrentes. Regresando al tema de la estructura que me comentabas hace un momento, el tema de componerlo en una matriz no era gratuito, obedecía una forma de que todos tuviesen la misma relevancia, todas las historias tuviesen la misma relevancia, claro. Y el golpe final fuese más contundente. Claro, ¿no? Por eso sí. Es que el final, el dolor o la alegría o el sufrimiento que vives viene porque todo se ha formado en tu cabeza, ¿no? Sí. El armatoste final es el descubrimiento que tú alcanzas en la última página o en el último capítulo. Sí, con ese giro final que hay, no vamos a desvelar, ¿no? Pero dices que te has centrado, la novela se centra en los años más democráticos de Fujimori, en donde se ven ya una serie de tropelías enormes antes del golpe de Estado, ¿no? Claro, antes del 5 de abril del 92. Entonces, esos 2 primeros años, porque hay una cosa que incluso se habla ahora con lo de Maduro, ¿no? Se dice que Maduro ha sido elegido democráticamente y hay que respetarlo. Pero hay algo que es previo a eso, que además el elegido debe comportarse democráticamente. Claro, ¿no? Es obvio. Y Fujimori aquí no se comportaba democráticamente. No hay ciertas libertades que deben ser mínimas, por lo menos para que exista una democracia. En la novela, claro, ¿no? Tiene importancia también Sendero Luminoso, ¿no? Claro, Sendero... yo busqué en la novela no centrarme tanto en Fujimori, sino porque hacer un tratado sobre Fujimori no tendría sentido, se ha escrito bastante y mucho. Me centré más en los que sufrimos a Fujimori, ¿no? En cómo los que estamos por debajo padecimos sus constantes luchas, la constante lucha del ejército con Sendero y vivíamos bajo el miedo de dónde venía la bala, ¿no? Y no un sector pudiente, sino un sector sobre todo agredido por la pobreza, por la violencia y por todo lo que pudiese estarle pasando. Bajo el miedo de dónde venía la bala, has dicho. Claro. ¿No? Esto me lleva, evocando otra vez a Vargas, ¿cuándo se jodió el Perú? Zabalita, ¿no? Sí, claro. ¿Cuándo? Es una duda, ¿no? Viene jodido desde hace mucho. Ya, bueno, por cambiar de tercio, ¿por qué en España hay tan pocas novelas sobre el poder, ¿no? Hace poco, cuando Jorge Eduardo Benavides publicó esa novela estupenda en Alfaguara, Un asunto sentimental, le hice esta misma pregunta y él tiene una teoría que a mí me pareció interesante, no sé si estarás de acuerdo con ella. Dice que los escritores en España, pues que hay escritores que proceden de una clase media social, incluso una clase media baja,
como Marseille, pero que allí es frecuente que los escritores vengan de una clase social más adinerada, no superior, por decirlo de esta manera, con relaciones frecuentes con la clase política, con el poder, con la diplomacia, etcétera, y que, no sé, Fuentes, el propio Vargas, etcétera, y que por tanto es más normal que allí haya más novelas que analicen o que intenten diseccionar al poder, ¿no? No sé si esa teoría... Me parece del todo válida, ¿no? Porque es cierto que muchos escritores en general, para ser escritor tienes que tener cierta educación, Claro. y acceder a la educación Eso es muy es. costosa. Eso es. Entonces solo algunos cuantos privilegiados pueden hacerlo. Y esos privilegiados, por su privilegio mismo, tienen ciertas relaciones que otros cuantos no tienen. Acá en España también es verdad que muchos provienen de diversas clases sociales. Lo que me preguntaría, siguiendo esa lógica, es por qué los que sí tienen nivel adquisitivo alto no la hacen. Ya. ¿No? Yo creo que eso viene de algo anterior. No tendría la respuesta para esa pregunta. Quizá todavía esté muy cercano. Quizás lo ven ya tan lejano. No lo tengo con certeza. Yo, por ejemplo, en el Perú vengo de una clase media baja, ¿no? Y he hecho una novela más o menos medianamente política, ¿no? No he tenido acceso al poder, ni mi familia, ni mis cercanos parientes o conocidos han tenido acceso al poder, pero sí he conocido personas que han conocido personas y me he tratado de informar muchísimo, ¿no? Claro, es que es Pero lo que dice Jorge, pues tiene mucha validez para la gran mayoría de casos, me parece, ¿no? Sí, bueno, siempre se generaliza, claro, ¿no? No vamos a ir caso por caso, ¿no? Pero me insisto, la pregunta, ¿no? ¿Por qué los que sí tenían acceso al poder y demás que han nacido en España, por qué no lo hacen? En todo caso, habría que preguntarle eso a algún escritor español, ¿no? Es curioso, ¿no? Es un tema que, bueno, también siempre es doloroso, ¿no? Es complicado y es conflictivo. Hay pocas novelas sobre ETA, sobre el terrorismo vasco, hay pocas. Está Raúl Guerra Garrido, que fue el primero con aquella novela espléndida, Lectura insólita del Capital, que empezó a hablar sobre esto. Aramburu tiene este libro, Los peces de la amargura, precioso, de cuentos. Achaga tiene alguna cosa, pero hay poca literatura sobre el terrorismo vasco. No ha salido todavía ninguna gran novela sobre el 11M, que es un tema y hay un thriller poderosísimo, ¿no? Y sin embargo, en fin, es curioso, ¿no? Que en Hispanoamérica se cultive más este tipo de... Y a propósito, Jorge tocó el tema del 11M de manera muy elegante en un asunto sentimental. En un capítulo maravilloso cuando empieza a dispararse los teléfonos móviles, ¿no? Exacto. Sí, esta también. Aramburu tiene un cuento también que transcurre en el 11S. Adolfo García Ortega tiene también una novela, Luis Mateo Díez tiene otra novela corta, pero en general, o sea, no hay mucho, ¿no? No pasa como en Estados Unidos, que a raíz del 11S han proliferado un montón de novelas, de películas, etcétera, ¿no? Sí, bueno, imagino que habrá un canal estratégico. Ya. Aparte de esta novela y otros libros que tienes publicados, eres editor. Sí, bueno. De Casa de Cartón. Estos dos libros que pueden ver ustedes aquí pertenecen a la editorial de José Luis, Casa de Cartón. Yo he leído el de Arena Negra, de Juan Carlos Méndez Guédez, que es un autor excelente, con muchísima sensibilidad, y esta me parece una novela excelente, muy inteligente, es fragmentaria, pero luego las piezas encajan a la perfección, está estructurada con mucha maestría, no, es una novela muy lírica. Y esta otra novela que me has traído, que acaba de salir de imprenta, ¿no? Sí, casi acaba de salir de imprenta, está calentito, ¿no? Es de Patricia Sousa, y saldrá ahora a la venta el 11 de marzo en toda España, y en Perú a finales de marzo, el 20 y tantos. Estará disponible en las librerías de Lima. ¿Y cómo te metes a editor? Bueno, eso es una historia un poco larga, ¿no? Yo soy ingeniero. Para hacerte rico, sin duda, ¿no? Sí, para ser millonario. Yo cuando estudiaba ingeniería ya escribía. Y eso me ayudaba mucho porque un escritor que escribe más o menos bien es algo raro. Entonces me permitía hacer informes interesantes. Y cuando decidí dejar la carrera y dedicarme a esto, o sea, yo ya la dejé habiendo acabado la carrera y trabajando ya como ingeniero, pues decidí dejar mi trabajo y todo para dedicarme a la literatura. Entonces, sumando ingeniero más escritor, solo podía salir editor, o sea, no había otra alternativa. Conocí un poco el medio en el Perú, pero era editor de una ONG.
Después llegué a España, trabajé en una editorial generalista, más o menos conocí lo que era el medio aquí, y me lancé a la locura de sacar una editorial netamente literaria, ¿no? Locura porque las editoriales, como tú dices, nos hacen millonarios, comen más que mis hijos, mucho más en Claro. toda la casa que todo lo que tenemos allí. Las deudas más grandes siempre vienen de la editorial. Pero es un proyecto en el cual a mí me permite crecer como escritor, y también como lector, y también como editor. O sea, cada vez que yo tengo la suerte de tener a Juan Carlos Méndez Guedes, a Juan Carlos Chirinos, a Patricia Sousa, a Beatriz Rodríguez, A Nicolás Melini. a Nicolás Melini, a Jorge Eduardo Benavides, ¿no? A Ricardo Sumalavia, pues yo me enriquezco. O sea, solo conversar con ellos, solo leerlos aprendo, ¿no? Yo he leído varias novelas de tu catálogo. Blanca Riestra. Blanca Riestra Fabulosa. con Vuelo diurno, ¿no? Claro. He leído varias novelas de tu catálogo y aparte de que editas muy bien y tienes mucho gusto a la hora de las portadas y de la edición y tal, las novelas que he leído, todas ellas me han parecido estupendas. Gemelas de Juan Carlos Chirinos, que le hice una entrevista para la revista Otro Lunes, me parece una novela muy bien escrita, muy entretenida, muy divertida, llena de sensibilidad. La novela de Juan Carlos, en fin, el libro que tienes de consejos para escritores de Jorge Eduardo Benavides, ¿no? Que es un libro muy interesante. Te doy la enhorabuena también. Sí, mira, a mí lo que me mueve en la editorial es, yo lo dije una vez, es el olfato de la envidia. Mi envidia como escritor de libros que yo sé que no están lejos de mí, están muy, muy, muy distantes de lo que puedo escribir, pues digo, tengo que ver la manera de poder publicarlo. ¿Has pensado una vez? Algún editor lo hace, ¿eh? No, teniendo en cuenta cómo está el panorama, tampoco me parece tan en publicarte. Sí, bueno, es una tentación constante, pero también mi lado editor no me deja. Claro. Porque sería muy mal editor de mí mismo, ¿no? Una vez hablando con alguien me dijo que es un riesgo muy grande, porque el editor apuesta por el autor que más cree, y si crees en ti mismo, pues bien, y si te sales mal como tú, como autor mismo, pues es un doble golpe, ¿no? A la moral del autor y a la moral del editor. Pero mi lado editor no me permite porque primero no me daría los suficientes consejos para tratar de cambiar cosas. En todo caso, prefiero mil veces el no de otros a que el sí mío, ¿no? Porque va a ser o muy benevolente o muy duro. Y algún escritor que tenga un manuscrito en el cajón y quiera publicar en Casa de Cartón, ¿qué tiene que hacer? ¿Aceptáis manuscritos? Sí, aceptamos siempre manuscritos, trato de leer todo lo que me llega. Y me llega mucho, claro. Y simplemente escribirme al correo electrónico o al de la editorial, el contacto de la editorial, y le damos una respuesta en el tiempo prudente, ¿no? 3 meses, 4 meses a veces, porque hay mucho, llega mucho. Pero por lo general, cuando encontramos un manuscrito que sea interesante, lo publicamos. ¿Estás tú solo en la editorial? Mi esposa y yo somos los socios, los dos ¿no? lo leemos, los dos lo bien. Conversamos, los dos luchamos ahí, hacemos nuestras reuniones, ¿no? Y sacamos el plan. Ayer estuve haciéndole una entrevista, montamos una tertulia con Lorenzo Silva y con Mila Valcárcel. Mila Valcárcel acaba de publicar su primer libro en Playa de Acaba, que es una editorial pequeña, lo mismo que Casa de Cartón, ¿no? Y a mí por supuesto, está Anagrama, está en Tusquets, es decir, las editoriales más históricas siguen publicando títulos muy buenos y autores consagrados y tal. Pero me llama la atención el papel fundamental, la enorme valentía de estas editoriales pequeñas que estáis apostando por una literatura literaria, que no es lo mismo, una literatura de calidad, ajena al mercado, siempre con la idea de que esto es una empresa y de que tienen que cuadrar las cuentas, ¿no? Y sois las que estáis dándole una riqueza y una variedad al mundillo editorial. Y además creo que el futuro, los próximos años, va a estar más en las editoriales como Casa de Cartón que en las grandes editoriales. Creo además que las grandes editoriales han salido más perjudicadas de la crisis que las pequeñas. Bueno, en economías de escala son las que tienen que soportar más carga, claro, que porque las pequeñas. Las pequeñas nos adaptamos de alguna manera mejor. Claro. Pero también es el hecho de que en muchos casos los proyectos de las editoriales pequeñas son casi proyectos personales. No son. Hace un tiempo hablaba con Fernando de Lengua de Trapo
Sí. Él me decía que no concibe su vida sin editar. Hasta cuando lee un libro se le sale el editor y está ahí viendo qué sugeriría. Lo mismo me pasa a mí. Más de 10 años lleva ya Lengua de Trapo, ¿eh? Claro. Más de 10 años. Y es algo que no se puede, o sea, es casi un modo de vida. No puedes evitar. Yo, si me imagino si quebrásemos con casa de cartón, haría, no sé, casucha de cartón de fuego o algo así. Pero fíjate, me comentas, la editorial la llevamos mi mujer y yo. Estáis acostumbrados los dos a hacerlo todo. Prensa, envíos, lectura de manuscritos, corrección, maquetación, edición, ir a la imprenta, hablar, tal cual. Entonces, las grandes editoriales tienen a gente para todo. Cuando la crisis les empuja a tener que desechar, a tener que despedir a alguien, al mensajero, por ejemplo, ellas se ven como más perdidas. Claro, porque además en muchos aspectos se especializó demasiado. Y entonces el que después asume un cargo y no tiene a los que se habían especializado en las pequeñas minucias, importantes pero minucias, claro, sí. después se ven en una isla, se ven aislados. Y entonces eso se ve también al final en el producto que sale. Casa de Cartón, la editorial que ha creado y que dirige junto con su esposa José Luis Torres, autor de Albatros, una novela, por favor, no la dejen de leer, es una novela magnífica, ¿eh? Es literatura, de verdad. Muchas gracias, José Luis. Gracias, Lorenzo, a ti, y gracias a Periodista Digital por esta entrevista.